Buenos días, camaradas suscriptores, amigos, veteranos. Nada más pues pedirles que compartan, comenten, denle like. Nada más informarles y hacerles ver que estoy en el pueblo de Ciudad Barrios. Vengo a cumplir una misión y una de las misiones era llegar a la posición de La Casona, ¿verdad? Donde estuvimos en el año de 1984, cuando el batallón de paracaidistas tuvo un fuerte combate en el pueblo de Ciudad Barrios. Yo recuerdo que en esa ocasión los camiones nos dejaron en el pueblo de Villadolores y allá nos pasaron al otro lado del río, nos pasaron en Cayucos. Y luego comenzó el eje de avance en el cual se vino por esta zona de Cesori, ¿verdad? Novedén de San Juan, e incluso llegamos a un cantón que se llama La Torrecilla, que fue por donde entramos a Ciudad Barrios en esa época. Pues el motivo por el cual llegar a esta zona es porque, bueno, más que todo recordar el pasado, y como dice, recordar es volver a vivir. Me encuentro en la posición de La Casona, ¿verdad? Que fue la que nos cobijó en ese momento cuando ese combate aquí en Ciudad Barrios. Yo me recuerdo que en esa ocasión aquí había una trinchera. Aquí había una trinchera. Esta callecita que va de abajo, donde pasa la calle que viene a La Torrecilla, esta callecita no estaba. Solo estaba el caminito así para arriba para llegar aquí. Y aquí a esta altura estaba una trinchera. Aquí en esa trinchera estuve yo. Y allá abajo en la calle principal, por cierto, me recuerdo que ahí me tomé una foto con el sargento Facundo Flori, con el Cabo Gallo, que por ahí la tenemos también. Nos tomamos esa foto sobre la calle de La Torrecilla. Bueno, lo que les quiero contar de que en el año 84, pues nosotros llegamos al pueblo de Ciudad Barrios siendo parte del batallón de paracaidistas, y me recuerdo que en esa ocasión empezamos a entrar aquí por la zona de La Torrecilla, ¿verdad? Y la gente nos decía, ahí están, nos decía la gente, ahí está el enemigo en Barrios. La cuestión es que cuando nosotros empezamos a entrar aquí a Barrios, el enemigo empieza a salir por el otro lado del pueblo rumbo a San Luis de la Reina. Y de igual manera nosotros pues no detuvimos la marcha, ¿verdad? Porque si ustedes ven, aquí a este costado tenemos San Luis de la Reina, hacia abajo tenemos San Gerardo, que fue también donde tuvimos otra tragedia también de los 2 helicópteros, ¿verdad? Y consecutivamente pues en esa ocasión de Barrio yo me recuerdo que aquí abajito había otra trinchera. En esa trinchera me recuerdo que estaba el sargento Chamuel Gómez, ¿va? En esa trinchera, en la de aquí y aquí, porque aquí detrás de esta casona, nosotros mantuvimos una ametralladora .50, porque era la única con la que se podía apoyar el combate hacia el norte, ¿verdad? Por la distancia. Y como en esa época los árboles estaban chiquitos, teníamos una visibilidad bien clara para la zona de San Luis de la Reina, ¿verdad? Pero ¿cuántos años han pasado? Pues y ahora los árboles se han crecido. Ahí que lamentablemente pues no tenemos esa visibilidad que en ese momento teníamos para poder ver hacia el norte, donde tenemos la carretera que viene de San Luis de la Reina, y un beneficio que había en esa ocasión aquí abajo, ¿verdad? Yo me recuerdo que en esa ocasión pues aquí donde está este amate, me recuerdo que aquí estuvo el sargento Chamuel Gómez, el sargento Facundo Flores. Aquí estuvimos juntamente con el Cabo Gallo, el Cabo Cantinfla, el Grillo, el Sapo, que era el telefunque que andábamos en ese momento, y mi persona. Fuimos los que estuvimos en esta posición. Y habían otros compañeros de la de apoyo de combate, que fueron los que estuvieron en esta posición de aquí, ¿ve? En esta posición de este amate. Aquí teníamos en ese momento una ametralladora .50, que esa ametralladora .50 es la única con la que podíamos apoyar el combate de aquí hacia el norte. Pero en esa época, como les decía, los árboles, todos estos árboles estaban chiquitos, teníamos una visibilidad bien clara para allá, se veía bien clara la carretera que viene de San Luis, el beneficio, el pueblo de San Luis, se veía bien claro. Pero lastimosamente han pasado muchos años, los árboles se han crecido, motivo por el cual pues nos quita la visibilidad, ¿verdad?
para la zona de donde se disparaba con la ametralladora .50, que era la única ametralladora de apoyo que teníamos en esta posición por ser una elevación y por ser una posición dominante. La teníamos aquí. Y de aquí pues se apoyaba el combate, pues en el año 84 fue un combate bastante duro, bastante serio. Yo sé que para muchos de los que fueron parte del batallón de paracaidistas por aquella época, a través de este video les vamos a recordar, ¿verdad? Les vamos a traer a la memoria lo que en esa época se vivió, lo que se sufrió, el miedo, el temor y tantas cosas que se sienten cuando uno está dentro de un combate. Y ustedes saben que en un combate hay muertos, hay heridos, hay decomisos, hay prisioneros de guerra, y a eso es lo que cualquiera de nosotros le podíamos temer. Pero más sin embargo, como dice el dicho, cuando a uno no le toca, pues lastimosamente algunos camaradas, compañeros, en esa ocasión fracasaron, fallecieron. Yo me recuerdo que en la posición de la cooperativa aquí, a esta dirección, la cooperativa, yo sé que muchos la conocen, de los que fueron parte del batallón y de los que estuvimos en esa época aquí. Yo me recuerdo que en esa cooperativa, ahí nos mataron a un compañero. Nos mataron a un compañero que se llamaba Risas. Le decían Risas del primer escuadrón. Yo me recuerdo que allí lo capturaron los guerrilleros, le quitaron la ametralladora, una M60 que él andaba, y a ratito pues con esa ametralladora ya nos estaban disparando nosotros. Aparte de ser nuestra la ametralladora, el enemigo la decomisa y empieza a dispararnos con ella. Aquí este pueblo de Ciudad Barrio fue un pueblo en el año 84, fue un pueblo que vivió una ¿cómo de poderle decir? Vivió una situación bastante dura. No solamente nosotros como militares, no solamente nosotros como batallón de paracaidistas, sino la vivió el pueblo de Ciudad Barrios también, porque esta gente de Ciudad Barrios, ese día amanecieron y con las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque a eso de las 5:30 de la mañana, ya el combate ya se había dado. La cuestión fue de que un día antes nosotros llegamos a Barrio, el enemigo estaba aquí, pero el enemigo, donde se dio cuenta que venía el eje de avance del batallón de paracaidistas, el enemigo empezó a retirarse y van buscando la zona supuestamente la zona de San Luis de la Reina. Pero nosotros, la gente nos decía, así lo llevan, y la orden fue que continuáramos. Nosotros llegamos como a eso de las 5 de la tarde a San Luis de la Reina, pero el enemigo, llegando a San Luis, el enemigo se desvió y agarraron para Carolina. A eso de ya estando nosotros como a las 5 de la tarde en San Luis de la Reina, nos dan la orden de que había que regresar a dormir aquí a Ciudad Barrios. Y fue así como nosotros retornamos esa misma noche a Ciudad Barrios. Cuando llegamos a Ciudad Barrios ya estaba oscuro y de esa manera nos tomamos todo el pueblo. Esta es la posición de la casona, esta fue donde yo estuve en esa ocasión, ¿verdad? Y el enemigo pensó que nosotros nos habíamos quedado en San Luis de la Reina. Ellos pensaron que nos habíamos quedado en San Luis de la Reina, pero no. Nosotros retornamos esa misma noche a tomarnos el pueblo de Ciudad Barrios. El siguiente día en la madrugada el enemigo viene de Carolina con la idea de venir y tomarse el pueblo. Y es ahí donde se da la situación. Cuando el enemigo intenta entrar a Ciudad Barrios, se va dando cuenta que el batallón de paracaidistas aquí estaba. A eso de las 5:30 de la mañana se oyó el primer disparo aquí sobre la calle que viene de San Luis. Se oyó el primer disparo, de repente otro por allá, y en un lapso de 10 minutos aproximadamente, ya las primeras posiciones que tenemos aquí al norte de Barrio ya habían hecho el contacto con el enemigo, y de esa manera se fue dando el combate, y hasta llegar un momento que el combate se nutrió y ya estaba dentro del combate, dentro del juego, ya todas las posiciones del batallón que estábamos en el pueblo de Ciudad Barrio. Y fue así como este pueblo amaneció con las puertas cerradas, y pasaron todo el día con las puertas cerradas, porque aquí en Ciudad Barrio, aquí la gente amaneció y con puertas cerradas, aquí anocheció y la gente no abrió las puertas porque el combate se dio aproximadamente entre 5:30, 6 de la mañana, y vino quedándose quieto todo esto aproximadamente hasta por allá como a las 6 de la tarde.
Y la gente solo nos veía, pues la gente solo veía que bajábamos por esta zona con muertos, con heridos, porque hay que decirlo, en una guerra hay muertos y hay heridos, ya sea de uno o del otro. Lastimosamente, pues que el otro, pues, no cuenta lo que les pasó, solo cuenta lo que hicieron. Pero en este caso, mi persona, pues estamos hablando de lo que pasó, de lo que vivimos y de lo que nos sucedió. Y como les repito, en una guerra hay muertos y hay heridos. Y la gente solo, aunque sea por las ventanas, nos veían pasar con muertos, con heridos. Y allá por la zona de la cooperativa estaban los helicópteros evacuando a esta gente. Andaban los A-37, andaba una avioneta Bobo-2, una avioneta de observación, andaban los guardianes, unos evacuando gente, otros trayendo munición, ¿verdad? Porque el combate se puso tan duro aquí en Ciudad Barrios, de que fue una experiencia bastante dura, delicada, con temor, con miedo, con angustia, con aflicción, porque es lo que se siente cuando uno está dentro de un combate, ¿verdad? Así es que, como les digo, para mí ha sido un gusto el llegar a esta zona, porque el llegar aquí, como dicen, recordar es volver a vivir. Y desde años, pues yo decía, un día voy a ir a la casona, porque aquí esta casona es la que nos cobijó a los que estuvimos en esta posición ese día del combate, ¿verdad? Así es que, como les digo, aquí a este lado, poco se observa, tenemos la antena del volcán, el Cerro del Cacahuatique, tenemos aquí parte del Cerro El Borroñoso, ¿verdad? Aquí, pues, toda esta parte de aquí es el norte, es el sur de Ciudad Barrio, que es el que nos lleva hacia San Miguel. Allá se alcanza a ver el volcán en Chaparrastique, y aquí pues continuamente quiero decirles, camaradas, que todos los que estuvimos en esa época, en este lugar, a través de ese video les voy a recordar lo que se sintió, lo que se vivió y todo lo que nos pasó en esa época del año 84, estando y siendo parte del batallón de paracaidistas. Yo me recuerdo que en esa ocasión la operación aquí terminó, y un día antes vinieron aproximadamente entre 40 y 45 camiones que no cabían por todo el pueblo de Ciudad Barrios, porque el siguiente día íbamos a salir ya rumbo a San Salvador. Yo recuerdo que fue la tercera brigada la que nos dio la seguridad por toda la carretera para que bajara el convoy. Allá en Chapeltique se reunió todo el convoy, se le pone la bandera de El Salvador al primer camión y la bandera del batallón de paracaidistas, y de esa manera comienza el desplazamiento rumbo a San Salvador hacia la Fuerza Aérea. Y por aire llevábamos dos avionetas, ¿ya? Avionetas de observación, llevábamos dos por aire, que eran la que nos dio seguridad a lo largo de todo el camino, partiendo de Ciudad Barrio hasta llegar a San Salvador a la Fuerza Aérea. Así que, camaradas, una vez más, quiero decirles pues que el llegar aquí es porque vengo con el objetivo de cumplir una misión. Primeramente, recordar es volver a vivir. Me recuerdo cuando estuve aquí, y para haber llegado aquí teníamos que medirle el paso al enemigo. No es como ahora que uno se desplaza y llega al lugar como cuando llego a mi casa. En aquella época no, en aquella época había que medirle el paso al enemigo, y aquí pues cumpliendo la misión, camarada Alonso, mi sargento Acevedo, aquí estamos. Y para todos aquellos que fueron parte del batallón de paracaidistas y que a donde quiera que estén van a ver este video, camarada, le voy a refrescar la memoria de lo que vivimos en esa época y todos los que estuvimos en el combate aquí en Ciudad Barrio en el año de 1984. Así que ahí estamos, denle like, compártanlo, comenten, suscríbase, y a la próxima, seguimos con más historias. Bueno, pues nada más agregando, ¿verdad? Agregando siempre parte de la historia de lo que fue el combate en Ciudad Barrio. Yo me recuerdo que en esa ocasión aparecimos aquí. Esta calle es la que viene del cantón La Torrecilla. Aquí fue donde subimos, y los que íbamos a estar en la posición de la casona entramos aquí. Pero en esa ocasión solamente había un caminito para llegar ahí arriba. Solo había un caminito. No existía esta calle que ahora han hecho para entrar. Solo era un caminito, y yo me recuerdo que en esa ocasión aquí nos tomamos una foto con el sargento Facundo Flores y con el cabo Gallo, que por ahí la tenemos también en el baúl de los recuerdos, ¿verdad? Esta es la que viene, la calle La Torrecilla, y esta calle lo lleva a salir cabalito enfrente del centro penal de San Miguel, de aquí de Ciudad Barrio, el que ahora es centro de cumplimiento de penas. Allá abajito, donde se alcanza a ver esa curva, ¿ves? Hay un caminito así para abajo, que por ahí es donde bajábamos nosotros con los muertos, con los heridos,
para luego subir al pueblo e ir a salir allá cerca, casi al centro del parque de Ciudad Barrios, ¿verdad? Ahí que aquí estamos, la calle La Torrecilla, ¿verdad? Tal vez se recuerdan, camaradas, que cuando veníamos aquí por la calle La Torrecilla, encontramos una área ahí con un montón de piñas así, ¿ves? Y que todo mundo comiendo piñas, hasta metiéndolas en la mochila, un montón de piñas de azucarón que llamamos un cultivo de piñas de azucarón. Recuerdo que ese día las comimos y llevamos las que pudimos en la mochila porque qué barbaridad de piñas encontramos en esa zona. Así que La Torrecilla, la casona donde estuvimos en esa ocasión y acá continuamos cuando terminó la operación para luego reunirnos allá en el mero centro de Ciudad Barrios. Estamos.